Saludo fraterno a todos los hombres y mujeres del mundo tierra. Continuamos con el estudio de la filosofía austera racional, con el siguiente tema, el cual lo he titulado Estudio de la Filosofía, que es tomado del prólogo de este libro de la escuela. Acompáñenme en la lectura de estos temas y hágase cada lector, hágase cada hombre, la resistencia entre sus dos polos y la luz se producirá. Solo leyendo, razonando y comprobando, podemos ser hombres sabios de verdad. ¿Qué nos dice el maestro? Que ardua es la tarea que ha emprendido. No se me oculta todo el laberinto que debo recorrer para señalar el camino a los estudiantes de la filosofía. Atizo mi luz para que dé fuerte llama e ilumine todos los rincones que debo escudriñar, para sacar de ellos las arañas que escondidas deshacen el trabajo de cada día de los limpiadores, que quitan las telas y se contentan, pero que no pueden matar la araña del prejuicio, y los que emprenden el camino de la filosofía quedan con el mismo prejuicio y perjuicio. Para todo estudio, antes de empezarlo, es necesario que se tenga el grado de moral requerido por la ciencia que se va a estudiar. Sin ese grado de moral, el estudio sería siempre incompleto y la ciencia quedará con un vacío muy difícil de llenar, porque aquel a quien se le otorgó un título en la universidad, porque aprendió de memoria los textos del programa, si no es estudiante por vocación, cosa rara hoy, no se cuidará luego de sacar consecuencias y será como una máquina parlante. Repetirá siempre la misma cosa, y esto no es progreso. Y donde no hay progreso, está de manifiesto que no hay moral. Si en toda la ciencia se requiere primero un grado de moral eficiente, en el estudio de la filosofía se requieren tantos grados de moral cuantas ciencias abarca. Y como la filosofía lo abarca todo, el estudiante de filosofía debe ser moral en todo, y si no, es un filosofastro. Por desgracia hay muchos filosofastros. ¿Cuál es la causa? El efecto lo dice. Los textos y los textos son los autores, que dominados por el prejuicio, escriben prejuicios que otros prejuiciados les aprueban. Y he aquí que se hacen muchos filósofos de nombre, pero que son la filosofía del individuo. Porque cada individuo tiene su filosofía propia, que será igual al grado de su moralidad. Y llamo aquí a los moralistas y matemáticos a juzgar. Si queremos unir las ciencias sociales con las ramas del derecho común, y nosotros no reconocemos el derecho igual que por las leyes inmutables tienen todos los hombres de ambos sexos, ¿qué derechos haremos ley? Contéstenos la mujer, contéstenos el trabajador, y los veremos. A la primera, clamar por sus derechos y constituirse en partidos para obligar al hombre, al padre de sus hijos y a sus mismos hijos, a que le dé los derechos civiles. Y no se avergüenza el padre ni el hijo de este reproche de inmoralidad. El obrero, el trabajador, no ha tenido ningún derecho de hombre, salvo el de trabajador como bestia y mal alimentado en el cuerpo y en el alma. Y a poner remedio a este grande mal, a unir científicamente los dos polos, vienen estos cursos de filosofía austera racional, y hemos de conseguirlo porque tenemos la razón por balanza y nuestra razón no tiene prejuicios, ni aun de Dios. Ahí está tomando todos los derechos por su propio puño este trabajador, ya que lo educaron solo para la fuerza bruta, y todo lo arrasa sin miramiento. Le falta la moral social que se le negó, anulándolo en sus derechos de ilustrarse en la moral verdadera del derecho de gentes. Pero demuestra que tiene una moral innata, la moral de su convicción, la moral de su libertad, la moral fraternal, en una palabra que es precisamente todo lo contrario de lo que ha pretendido sostener la inmoral ley de opresión, hija de los filosofastros, que en la universidad ni en el código no aprendieron primero la verdadera moral, coronando a la etiqueta y deshonrando a la ética.
cortando a la psicología de las palabras y condenando a la causa de la psiquis, y todo eso es antilógico, antifilosófico, antinatural. No hemos de hacer en estos cursos acepción de personas, ni se ha de tomar por norma lo que otros hayan dicho, para seguir el derrotero que quisieran marcar, sino que si se toman nombres y leyes, es para hacer de todo, con lo nuestro, una sola cosa, pues queremos que en todo el mundo haya un solo método de estudio, pero ilimitado, porque el estudio es eterno, ya que el progreso es infinito e indefinido como el espíritu, que debe representar al Padre Creador, y hasta él ha de llegar nuestro estudio filosófico, y lo hemos de comprender en sus funciones, y presentir en su esencia. Porque sin ese remate, haríamos un edificio sin tejado, inservible como todos los textos de filosofías en uso. Sí, son inservibles los textos en uso, y para asegurarlo basta un rato de conversación con un estudiante y da lástima y pena, porque no se oye más que a un loro, acusando al autor y al profesor de ser apenas dúo, de cuerpo y alma, y el filósofo tiene que ser hombre por entero, trino de cuerpo, alma y espíritu, argumentos que hemos de probar en las lecciones correspondientes. Si el hombre tiene prejuicio en cualquier punto que estudia, no puede penetrar en la causa, porque le asaltan esos bandoleros en el camino y lo roban y lo desarman. Y en la ofuscación toma el efecto por la causa y pierde él y el público en común, porque se le priva del fruto que espera, de aquellos que entran en la universidad con promesas, aunque torcidas, de sacar secretos a la madre naturaleza y de rasgar velos a sus leyes y creencias para dejar clara la verdad. Y no haciéndolo, se le roba segunda y tercera vez al pueblo, que mantiene las universidades y las llena de instrumentos de estudio. Es pues condición indispensable para entrar a estudiar filosofía que el estudiante sea aprendiz o facultado, o sea, licenciado, y no esté bajo ningún prejuicio social, científico y por ningún caso religioso. Se va a objetar aquí que esto, si no es imposible, raya en lo imposible. Es verdad, pero no es menor verdad que son muy pocos en toda la historia los que en verdad de verdad son filósofos. Cuando examinamos las obras de afamados hombres, encontramos no filosofía, sino literatura. Y esto es lo que se enseña en la universidad, literatura. La filosofía es del espíritu, porque la filosofía es discernimiento, y solo es facultad del espíritu discernir, de lo que no han podido independizarse ni aun Schopenhauer ni Darwin, y es porque dentro de ellos vivía, como es ley inflexible, que viva en el hombre y lo sea solo por el espíritu, y si no, non, diremos en latín. No puede haber vida racional sin el espíritu, lo que axiomatizó Chev en su creación en el sánscrito hace 58 siglos, que decía, en él estaba la vida, y la vida es la luz de los hombres. Es pues condición indispensable del filósofo y del estudiante de filosofía no tener prejuicios, predisposición ni parcialidad. Y si un profesor no ve en un estudiante esas condiciones, le debe aconsejar tomar aquella carrera que indica el defecto de su prejuicio. El estudiante de la filosofía necesita estar sentado sobre el trípode racional de estas tres leyes: analogía, inducción y deducción. Analogía es la relación de semejanza entre cosas distintas. La inducción es un proceso de conocimiento que consiste en observar circunstancias particulares y a partir de ellas generar una conclusión. Y deducción es un razonamiento que consiste en partir de un principio general conocido para llegar a un principio particular desconocido. Con estas tres leyes, su razón, por afilado escalpelo, y la frialdad en todo,
como lo representa el símbolo de la filosofía, entre a estudiar, que cuando toque a convicción de una cosa analizada con esas armas, sentará el axioma indestructible, pues ha llegado el momento de romper el cobarde epitafio filosófico, así veo o creo que es la verdad, por el así es la verdad. Otra plaga de la filosofía es la literatura elegante y elocuente, que desvirtúa lo contundente. No se nos vaya a tachar con esto de retrógrados, pues no decimos que es mala la literatura, sino que la galanura y la elocuencia son una plaga en la filosofía, la que tiene que ser contundente, sin vueltas, y no puede ser esto si se teme decir las cosas en su desnudez y se busca el recurso literario o la elocuencia del estilo para aminorar los destellos de luz que la contundencia filosófica debe sentar claro e inconmovible. Esa verborragia galante ha deshecho las grandes filosofías de los maestros contundentes, cabezas de diamantes y corazón eléctrico, y hoy encontramos en general calabazas por cabezas y hieleras por corazón, y por consiguiente el escalpelo de su razón apenas es de plomo y nada puede atomizar. A ser hombres de valor real, filósofos verdaderos, vienen estos cursos, cuyos conocimientos alcanzan hasta la raíz primera, causa de todas las causas que conocemos, que siendo causas de los efectos que materialmente analizamos, esas causas son en verdad de verdad efectos, manifestaciones tangibles de la intangible ley que organiza el universo. A modo de resumen, para ir finalizando, amados hermanos, podemos decir que para todo estudio, antes de empezarlo, es necesario que se tenga el grado de moral requerido para la ciencia que se va a estudiar. Y que donde no hay progreso, no hay moral. Y que la filosofía requiere todos los grados de moral para su estudio. Que lamentablemente existen muchos filosofastros debido a los textos de autores que son dominados por el prejuicio. Que el estudio es eterno, ya que el progreso es infinito e indefinido como el espíritu, que representa al Padre Creador, y hasta Él ha de llegar nuestro estudio filosófico. El filósofo tiene que ser hombre por entero, trino, de cuerpo, alma y espíritu. La filosofía es del espíritu, porque la filosofía es el discernimiento y solo es facultad del espíritu discernir. No puede haber vida racional sin el espíritu. El estudiante de filosofía necesita estar sentado sobre el trípode racional de estas tres leyes: analogía, inducción y deducción, como ya veíamos. Y por último, pues que la literatura galante y elocuente desvirtúa lo contundente de la filosofía. Así que, bueno, con esto terminamos el tema de hoy. No me queda sino agradecer su atención y hasta una próxima oportunidad. Hasta la victoria, siempre más allá.